Aún ahora, años después, la luz fría de un monitor me devuelve a ese lugar. El eco de los pitidos sigue en mis oídos, y el olor a desinfectante se aferra a mi memoria como una sombra. Cada vez que veo unas gafas con montura metálica, siento un escalofrío. No por el miedo a la muerte, sino por lo que entendí que era vivir. Mi futuro, en ese entonces, no era mío. Pero antes de seguir, quiero saber algo. ¿Desde dónde y a qué hora me estás escuchando en este momento? Soy Diego. Tengo 38 años y soy arquitecto aquí en Guadalajara. Mi vida, antes de todo esto, era tan estructurada como mis planos. Una operación de apendicitis, algo rutinario, se convirtió en sepsis severa. Me encontraron en la cama 7 de la UCI de adultos de un hospital privado. Creía ciegamente en la ciencia, en los protocolos, en cada decisión médica. Pensaba que la lógica lo regía todo. Esa fe, esa convicción inquebrantable, se hizo pedazos en esa cama. Los primeros días son un borrón. Mi cuerpo se sentía como un costal de arena mojada. La sedación me arrastraba a un limbo. No había mañanas ni noches, solo un flujo constante de luces fluorescentes que nunca se apagaban, bañando la cama 7 con una claridad clínica y fría. El aire acondicionado mantenía la sala a unos 18 grados, un frío que se metía en los huesos. Escuchaba el pitido regular del monitor de frecuencia cardíaca, un 85 constante, y el suave soplido del ventilador mecánico que me mantenía respirando. ¿Era eso vivir? Mi mente, sin embargo, era un faro intermitente. Destellos de realidad se colaban. Veía sombras moverse. Escuchaba voces amortiguadas. Complicaciones, riesgo, pronóstico reservado. Palabras sueltas que mi cerebro intentaba armar. Sentía el tacto frío de las manos de la enfermera Elena ajustando los tubos, la presión de los catéteres en mi piel, el peso de la manta sobre mis piernas. El olor a alcohol y desinfectante era perpetuo. Se pegaba a las fosas nasales. ¿Podía confiar en todo lo que sucedía? La dependencia era absoluta. Cada movimiento, cada respiración era gestionada por otros. En esos lapsos de lucidez, una figura comenzó a repetirse. Un hombre alto, con una bata blanca impecable y unas gafas de montura metálica. Su voz era grave, monótona, un murmullo constante que se filtraba a través de la neblina de mi conciencia. No lograba entender sus palabras, pero su presencia era distinta. No era la compasión que sentía de la enfermera Elena. ¿Qué lo hacía diferente? Él se acercaba, sus pasos casi inaudibles sobre el piso de vinil. Sus ojos, detrás de esos cristales, me escudriñaban con una intensidad que me erizaba la piel. Era una frialdad que contrastaba con el calor de las sábanas térmicas. Mis músculos, atrofiados, protestaban con cada intento de mover un dedo, de reaccionar. Pero la necesidad de entender, de reaccionar, crecía. Había algo en su persistente presencia que no encajaba con la imagen de un médico que infundiera confianza. ¿Por qué su mirada me incomodaba tanto? Una tarde, serían las 4:30 según el reloj digital que apenas alcanzaba a ver. El doctor Morales, mi médico tratante, hizo el pase de visita. Habló de mi saturación de oxígeno, que estaba en 92, y de mi presión arterial, 100/60. Cifras que no significaban mucho para mí entonces. Pero este otro médico, el de las gafas, estaba siempre cerca, observando, sin participar activamente en el diálogo. Su silencio era pesado. ¿Qué buscaba en mí? El doctor Guzmán, como la enfermera Elena lo había nombrado, no era solo una figura enigmática. Era una sombra constante. No tenía un horario fijo para sus rondas como el doctor Morales. Aparecía de repente, a veces por la mañana, otras por la noche. Siempre con esa misma bata impecable. Esos mismos lentes de montura metálica que reflejaban las luces del techo. Nunca hablaba directamente conmigo. Sus palabras, cuando las pronunciaba, eran para las enfermeras o para el doctor Morales, siempre en un tono bajo, casi inaudible. Pero sus ojos, esos ojos detrás de los cristales, nunca dejaban de perforarme. Era como si estuviera analizando cada microexpresión, cada temblor involuntario de mi cuerpo.
Me sentía como un espécimen bajo un microscopio, no como un paciente. La enfermera Elena, con su voz suave y sus manos cálidas, notaba mi inquietud. Tranquilo, viejo. Es el doctor Guzmán, un médico residente que está rotando por la UCI. Está aprendiendo, me dijo una vez, intentando tranquilizarme mientras me limpiaba la boca reseca. Pero la explicación no encajaba. La forma en que me miraba no era la de un estudiante. Era una mirada de escrutinio profundo, casi de juicio. Y su silencio no era el de alguien que observa para aprender, sino el de alguien que evalúa, que sopesa algo. ¿Qué era lo que sopesaba? ¿Mi vida? ¿Mi capacidad de recuperación? Los días se fundían. La única forma de medir el tiempo era por las rondas de medicación y los cambios de turno. Mi cuerpo seguía siendo una prisión. Los brazos, conectados a vías intravenosas, se sentían pesados y extraños. Las piernas, inmóviles bajo la manta, comenzaban a doler con una punzada sorda y constante. La fisioterapeuta venía de vez en cuando, moviendo mis extremidades con una delicadeza que apenas lograba aliviar la rigidez. Pero incluso en esos momentos, mi mente regresaba al doctor Guzmán. Una tarde, mientras Elena me ayudaba a cambiar de posición, el doctor Guzmán apareció en la puerta. No entró por completo, solo se apoyó en el marco, observando. Elena, quizás sintiendo mi incomodidad, le preguntó algo sobre un medicamento. Él respondió con un monosílabo, sin desviar la mirada de mí. Era como si su interés principal no fuera la medicina en sí, sino el efecto de la medicina en mí. En ese instante, una idea perturbadora se filtró en mi conciencia. Una idea tan ilógica que la descarté casi al instante. ¿Y si no estaba ahí para curarme, sino para otra cosa? Mi respiración seguía siendo asistida por el ventilador, pero los médicos hablaban de empezar el destete. El pitido constante del monitor cardíaco, ese 85 inmutable. Era el único ritmo que conocía. A veces, en la oscuridad relativa de la noche, cuando el resto de los monitores disminuían su brillo y las enfermeras se movían con pasos más lentos, el doctor Guzmán volvía a aparecer. Se sentaba en una silla al pie de mi cama, en silencio, simplemente observando. No leía, no escribía, no hablaba por teléfono. Solo estaba ahí, un punto oscuro en la periferia de mi visión, su figura recortada por la luz tenue del pasillo. Esa presencia nocturna era la que más me perturbaba. En la vulnerabilidad de la noche, cuando la mente divagaba y los miedos se magnificaban, su sombra se sentía opresiva. Intentaba moverme, intentaba hacer algún sonido, cualquier cosa que indicara que estaba consciente, que lo veía, que su presencia no pasaba desapercibida. Pero mi cuerpo no respondía. Era un prisionero de mi propia inmovilidad. Y él lo sabía. Lo sabía y lo aprovechaba. Sus visitas nocturnas, en la quietud de la UCI, se convirtieron en el telón de fondo de mis pesadillas lúcidas, donde sus ojos, detrás de esos cristales, parecían penetrar mi alma, buscando algo que yo mismo desconocía. ¿Qué era lo que esperaba ver? ¿Una señal? ¿Un fracaso? La sensación de ser observado, de ser analizado, se volvió tan constante como el dolor sordo en mis músculos. Mi mente, a pesar de la sedación, trabajaba incansablemente, intentando encontrar un patrón, una lógica en su comportamiento. Como arquitecto, siempre busqué el orden, la estructura, la razón detrás de cada elemento. Pero con el doctor Guzmán no había lógica aparente. Su existencia en mi campo de visión era una anomalía, una variable incomprensible que desafiaba mi capacidad para entender el mundo. Y esa incapacidad de entender, en medio de mi total dependencia, era aterradora. La mente, a pesar de la niebla química, se aferraba a la necesidad de construir, de dar forma a lo intangible. Pero aquí, en la cama 7, solo había caos. Los días se convertían en una secuencia interminable de inyecciones, cambios de suero y la monotonía de los monitores. Mi cuerpo, un templo que siempre había cuidado, se había vuelto ajeno,
una vasija llena de tubos y cables. Y en medio de todo, la figura del doctor Guzmán, una pieza que no encajaba en ningún plano, en ninguna ecuación. Su silencio, su mirada, eran un enigma que mi cerebro, acostumbrado a desglosar problemas complejos, no podía resolver. ¿Era parte del protocolo que un residente se sentara a observar a un paciente inmóvil durante horas? Intenté comunicarme. Movía los ojos. Intentaba fruncir el ceño cuando él estaba cerca. Quería que supiera que no estaba inconsciente, que lo sentía, que su presencia me estaba consumiendo. Pero mis intentos eran fútiles. Mis músculos faciales, como el resto de mi cuerpo, estaban bajo el yugo de la sedación y la debilidad extrema. Elena en sus rondas notaba mi agitación. «Diego, ¿te duele algo? ¿Estás incómodo?», preguntaba, su voz llena de genuina preocupación. Yo intentaba responder, pero solo salía un gemido inarticulado, un suspiro entrecortado que se perdía en el suave soplido del ventilador. Señalaba con los ojos hacia donde Guzmán se había posicionado. Pero ella solo sonreía con compasión. «Está bien, Diego. Solo está revisando las gráficas. Pronto te sentirás mejor». Pero ella no veía lo que yo veía, o no quería verlo. La impotencia era un veneno lento que se me metía en las venas. Cada vez que el doctor Guzmán aparecía, el pitido de mi monitor cardíaco, ese 85 constante, subía un par de puntos, quizás a 87 o 88. Pequeñas variaciones que solo yo notaba. Una señal interna de mi cuerpo reaccionando a la amenaza silenciosa. ¿Era mi imaginación? ¿La paranoia de un hombre al borde de la recuperación o al borde de la locura? Mi mente, en su desesperación por encontrar una explicación lógica, comenzó a construir escenarios, a trazar diagramas de posibilidades. ¿Era un estudio? ¿Estaba yo participando en algún tipo de investigación sin mi consentimiento? La idea era descabellada, pero menos aterradora que la alternativa, que este hombre tuviera un interés personal y oscuro en mi estado. Una mañana, el doctor Morales me informó que comenzarían a reducir la sedación para intentar el destete del ventilador. La noticia debería haberme llenado de alivio, pero solo intensificó mi ansiedad. Si la sedación disminuía, mis sentidos se agudizarían. Podría ver, escuchar y quizás, por fin, moverme lo suficiente para expresar mi incomodidad. Pero también significaba que la presencia del doctor Guzmán se volvería aún más vívida, más palpable. Su sombra ya no sería un borrón en la periferia, sino una figura nítida, con cada detalle de sus gafas metálicas y su bata impoluta. Los efectos de la reducción fueron lentos. Las luces fluorescentes parecían más brillantes, el zumbido del aire acondicionado más fuerte. El olor a desinfectante se hizo más penetrante. Y la voz del doctor Morales, antes un murmullo, ahora resonaba con mayor claridad. Pero lo que más se agudizó fue la sensación de la mirada de Guzmán. Sus ojos, antes velados por la neblina, ahora me taladraban con una nitidez escalofriante. Había algo en ellos, una especie de curiosidad fría, casi científica, que no buscaba empatía, sino datos. Era como si mi sufrimiento, mi lucha por la vida, fuera para él una mera observación en un experimento. Una tarde, mientras Elena me giraba para prevenir úlceras, el doctor Guzmán se acercó a la cabecera de mi cama. Por primera vez, se dirigió a mí directamente, aunque su voz era un susurro apenas audible, más para sí mismo que para mí. «El cuerpo humano es una máquina increíblemente resiliente, ¿no cree?», dijo, sin esperar respuesta, mientras sus ojos se movían lentamente por mi rostro, por los tubos que salían de mí. No había compasión en su tono, solo una observación clínica, casi distante. Era como si estuviera hablando de un motor, no de un ser humano. Y en ese instante, en esa cercanía perturbadora, sentí una punzada de miedo frío que me recorrió hasta los huesos. No era miedo a la muerte, sino a la deshumanización, a ser reducido a un mero objeto de estudio. ¿Qué clase de médico era este? La pregunta,
suspendida en el aire denso y esterilizado de la UCI, se clavó en mí como una aguja helada. ¿Qué clase de médico era ese? Su voz, apenas un susurro, había despojado mi existencia de cualquier rastro de humanidad, reduciéndome a un simple artefacto biológico. La palabra máquina resonaba en mi mente, amplificada por el eco metálico de los monitores. Mi cuerpo, que ya sentía como una prisión, se convirtió en un mero objeto de análisis bajo su mirada. Con la sedación disminuyendo gradualmente, mis sentidos se rebelaban contra la niebla. La luz del techo ya no era una mancha difusa, sino un foco brillante que acentuaba cada detalle de la habitación. Podía distinguir las grietas minúsculas en el techo, los reflejos en el cristal de la ventana, la textura de la bata de Elena cuando se inclinaba sobre mí. Y con una claridad aterradora podía percibir cada movimiento del doctor Guzmán. Ya no era una sombra indistinta, era una figura nítida, demasiado real. Sus visitas no disminuyeron, sino que se volvieron más frecuentes, más intrusivas. Ahora no solo se sentaba a los pies de mi cama, se acercaba, se paraba junto a mi cabeza, observando el monitor cardíaco, el ventilador, los tubos que entraban y salían de mi cuerpo. Su silencio, antes un velo, ahora era un grito. Era el silencio de un depredador que acecha a su presa, el de un científico que espera una reacción crucial en su experimento. Mi pulso, ese fiel 85, saltaba a 90, a veces incluso a 92, cada vez que él se acercaba demasiado. Una taquicardia silenciosa que solo yo podía sentir, una alarma que mi cuerpo disparaba sin que nadie más la oyera. Elena seguía siendo mi ancla. Sus manos cálidas, su voz suave, eran los únicos consuelos en ese infierno de lucidez creciente. «Estás progresando, Diego. Pronto podremos quitarte el tubo», me decía, y por un instante su optimismo lograba perforar la burbuja de terror que me rodeaba. Pero luego, la imagen de Guzmán reaparecía y la esperanza se desvanecía. Intenté una vez más comunicarme con ella. Con todas mis fuerzas, intenté mover los dedos de mi mano derecha, la que no estaba conectada a una vía. Un temblor casi imperceptible. Ella lo notó. «¿Qué pasa, Diego? ¿Necesitas algo?», preguntó, inclinándose. Con el rabillo del ojo señalé a Guzmán, que estaba de pie junto a un carrito de medicación, mirando las gráficas, pero con su atención visiblemente dividida hacia mí. Elena siguió mi mirada, y su rostro se frunció ligeramente. «¿El doctor Guzmán?» «Solo está revisando tus datos, cariño. Es su trabajo». Su tono era tranquilizador, pero en sus ojos vi un atisbo de algo. ¿Confusión? ¿Incertidumbre? ¿O quizás solo era mi paranoia distorsionando su expresión? La desconfianza crecía en mí como una maleza venenosa. La idea de que Guzmán no era un residente cualquiera, de que su interés iba más allá de lo profesional, se afianzaba. ¿Qué buscaba? ¿Qué esperaba encontrar en mí? No era la mirada de un médico que evalúa un caso clínico. Era la de alguien que busca un secreto, una falla, una revelación. Era como si mi cuerpo, mi mente, fueran un jeroglífico que él estaba empeñado en descifrar, pero no para mi beneficio. Una noche, la sedación se redujo tanto que pude percibir el frío de la sala, el roce de la sábana contra mi piel. Abrí los ojos, aunque solo fuera por unos instantes, y lo vi. El doctor Guzmán estaba sentado en la silla de siempre, al pie de mi cama, pero esta vez no estaba simplemente observando. Tenía un pequeño cuaderno de tapas oscuras en sus manos y un bolígrafo. No escribía, no revisaba, simplemente lo sostenía, y sus ojos, esos ojos penetrantes, estaban fijos en mí. No había monitores entre nosotros, no había enfermeras, solo él y yo, en el silencio opresivo de la noche. Y por un instante fugaz, sentí que una punzada de reconocimiento cruzaba sus ojos, como si supiera que yo estaba consciente, que lo estaba viendo. Era una mirada sin emoción, pero con una profundidad que me hizo temblar. ¿Qué estaba anotando en ese cuaderno? ¿Mis reacciones? ¿Mi agonía? La idea me heló la sangre. La visión de ese cuaderno oscuro sostenido con tal quietud me golpeó con una fuerza que superó el dolor físico. No era un historial médico, ni una tableta. Era un objeto personal, casi íntimo,
y su presencia en sus manos mientras me observaba en la oscuridad era profundamente perturbadora. ¿Qué escribía? ¿Qué datos extraía de mi sufrimiento? La idea de ser una entrada en sus notas personales, un caso de estudio viviente, me pareció una profanación. Mi mente, aunque nublada, gritaba, intentando unir los puntos, pero solo encontraba un abismo de terror. La frialdad de su mirada, ese destello de reconocimiento, me confirmó que él sabía que yo estaba consciente, que no era solo un cuerpo inerte. Era como ser un ratón de laboratorio en su jaula, plenamente consciente de la mano que lo observa. Las horas de la noche se estiraban. Cada tic del monitor, cada suspiro del ventilador, se grababa en mi memoria como un recordatorio constante de mi encierro. La sedación seguía disminuyendo, y con ella el velo que cubría la realidad se desgarraba. Podía sentir el escozor de la aguja, el peso de la sábana, el aire seco que me entraba por la tráquea, y podía sentir con intensidad insoportable la presencia de Guzmán. Incluso cuando no lo veía, sentía su mirada. Era una presión invisible, un peso sobre mi pecho que me robaba el aliento. Mi corazón, que ya latía con prisa ansiosa, se aceleraba aún más. La paranoia ya no era una posibilidad, era una certeza. Estaba siendo observado, estudiado, diseccionado con una curiosidad que rayaba en lo patológico. A la mañana siguiente, Elena entró con su usual sonrisa luminosa, una ráfaga de normalidad en mi universo distorsionado. «Buenos días, Diego. Hoy te ves un poco más despierto, ¿eh?», dijo, revisando mi suero. Era mi oportunidad. Con toda la desesperación que pude reunir, intenté mover mi mano, no solo los dedos, sino la muñeca entera. Un movimiento lento, tembloroso, pero inconfundible. Ella lo vio. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Diego, ¿estás intentando moverte?». «Eso es genial», exclamó, con genuina alegría. Pero yo no quería su alegría. Quería su ayuda. Mis ojos se clavaron en la puerta, en el pasillo donde Guzmán solía aparecer. Intenté emitir un sonido, un gruñido, algo que transmitiera la urgencia, el miedo que me consumía. Solo salió un jadeo débil, ahogado por el tubo. Elena, sin entender mi desesperación, me dio una palmadita suave en el hombro. «Tranquilo, campeón. Vas muy bien». En ese momento, la figura inconfundible del doctor Guzmán apareció en el umbral. No llevaba el cuaderno, pero su mirada se posó en mí instantáneamente, como un rayo láser. No hubo saludo, no hubo pregunta, Elena. Solo una observación silenciosa, intensa. Se acercó a mi cama, sus pasos apenas audibles. Se inclinó, su rostro a pocos centímetros del mío. Su aliento, fresco y neutro, rozó mi mejilla. «Estamos haciendo un progreso notable, ¿no cree?», susurró, su voz baja y uniforme. Pero esta vez había una inflexión, casi una burla, una satisfacción oculta. Sus ojos, detrás de los cristales de sus gafas, brillaban con una luz que no era la de un médico compasivo, sino la de un coleccionista que admira una pieza rara en su vitrina. La cercanía era insoportable. El olor a alcohol y desinfectante de su bata se mezclaba con un sutil aroma metálico que no lograba identificar. Sentí su mano fría rozar mi muñeca, comprobando mi pulso, pero su toque era más invasivo que clínico. Era como si estuviera midiendo algo más que un latido. En ese momento, la idea del experimento, antes descabellada, se volvió la única explicación posible. Yo no era un paciente, era un sujeto, un espécimen. Y él, el doctor Guzmán, no era un médico, era otra cosa. Una cosa que observaba, que registraba, que esperaba. ¿Esperaba qué? ¿Mi recuperación completa para una evaluación final? ¿O algo más oscuro? Algo que ni siquiera mi mente, entrenada para resolver problemas, podía concebir. La impotencia me atenazaba, una jaula invisible que se cerraba a mi alrededor. Mis gritos internos se ahogaban en mi garganta y la única señal de mi terror era el frenético galope de mi corazón, un ritmo que solo él, con su mano en mi muñeca, podía sentir. Guzmán se irguió lentamente, su sombra proyectándose sobre mí como una amenaza silenciosa. Retiró su mano y el frío que dejó en mi piel
perduró mucho después de que su toque se desvaneciera. Sus ojos, antes fijos en mí, se desviaron hacia Elena, que seguía revisando las bombas de infusión con una concentración ajena a la tensión que se había acumulado en el ambiente. Parece que nuestro paciente está mostrando una actividad neurológica más vigorosa, comentó Guzmán, su voz ahora de un tono más profesional, casi clínico, pero con un matiz que solo yo podía descifrar. Una satisfacción velada, un guiño cómplice a un secreto que solo él y yo compartíamos. Elena asintió, sin levantar la vista. Sí, doctor. Lo noté esta mañana. Un buen signo, ¿verdad? Guzmán no respondió de inmediato. Se giró hacia mí otra vez, y por un microsegundo, sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, una mueca fría que no alcanzaba sus ojos. Extraordinario, musitó, y luego se alejó con la misma quietud con la que había llegado, sus pasos desvaneciéndose en el pasillo. El silencio que dejó fue más pesado que su presencia. Elena finalmente se acercó a mi cabeza, su mano cálida y tranquilizadora en mi frente. «¿Ves, Diego? Te estás recuperando», dijo con una sonrisa. Pero su optimismo era una daga. ¿Recuperarme para qué? ¿Para seguir siendo su objeto de estudio? La palabra extraordinario resonaba en mi mente, despojada de cualquier connotación positiva. En sus labios sonaba a anomalía, a hallazgo. Intenté mover mi mano de nuevo, con más fuerza esta vez. Quería arañar, golpear, señalar hacia la puerta por donde Guzmán había desaparecido. Quería gritar, advertirle a Elena, hacerle entender que ese hombre no era lo que parecía. Mis dedos se crisparon, mi muñeca se dobló ligeramente, un esfuerzo monumental que apenas se traducía en un temblor. Elena lo sintió. «Diego, lo estás haciendo. ¡Qué bien!» Su voz era pura alegría. Pero no era alegría lo que yo sentía, era pánico. Mis ojos, desesperados, se fijaron en los suyos, implorando. Podía ver la confusión en sus pupilas. Ella intentaba interpretar mi mirada, buscando gratitud o alivio, pero lo que encontraba era un terror primario, inarticulado. «¿Estás asustado?», preguntó, su tono suave, cauteloso. Por fin, una pregunta que se acercaba a la verdad. Asentí, o al menos intenté hacerlo, con un movimiento apenas perceptible de mi cabeza. Ella frunció el ceño. «¿Por qué, cariño? Estás a salvo aquí. Estamos cuidando de ti». Su mano acarició mi mejilla, un gesto de consuelo que no lograba penetrar la burbuja de mi angustia. ¿Cómo podía explicarle que mi carcelero era también mi médico? ¿Cómo podía hacerle ver que la seguridad de la UCI era, para mí, una trampa? Mis ojos se movieron con frenesí, intentando comunicar la urgencia. Me sentía como un mimo atrapado en un cubo de cristal, gesticulando desesperadamente a un público que solo veía una actuación. La imagen de Guzmán, su cuaderno oscuro, su sonrisa fría, se grababa a fuego en mi mente. ¿Qué estaba registrando? ¿Cuánto tiempo llevaba observándome? La idea de que esto no era un accidente, que mi estado era parte de un plan, se volvía ineludible. No era solo un paciente con un aneurisma roto. Era algo más, algo que Guzmán había identificado, algo que lo fascinaba. La noche regresó, y con ella la oscuridad y el silencio cómplice. La sedación seguía disminuyendo, y cada fibra de mi ser estaba en alerta máxima. El zumbido constante de los monitores se había convertido en la banda sonora de mi tortura. Mis ojos, aunque pesados, se mantenían semiabiertos, escaneando la habitación, buscando la silueta de Guzmán. No apareció esa noche, pero su ausencia no trajo alivio. Al contrario, el vacío que dejó fue aún más opresivo, cargado con la expectativa de su próximo movimiento. Sabía que volvería. Sabía que no me dejaría en paz. Estaba atrapado, un objeto de estudio en su laboratorio personal, y la única pregunta que me consumía era: ¿cuál sería el siguiente paso en su experimento? Elena regresó con el amanecer, trayendo consigo el aroma a café y la promesa de un nuevo día, que para mí era solo una extensión de la misma pesadilla.
Su presencia, aunque cálida, se sentía ahora como un recordatorio constante de mi aislamiento. Ella era mi conexión con el mundo exterior, pero una conexión defectuosa, incapaz de recibir mi mensaje de auxilio. «Buenos días, Diego. ¿Cómo amaneció nuestro campeón hoy?» Su voz era un bálsamo, pero sus palabras, un eco hueco de la realidad que me ahogaba. Intenté de nuevo. Con cada átomo de voluntad, concentré mi energía en mi mano derecha. Quería agarrar su muñeca, quería arañarla, quería imprimir en su piel la urgencia de mi miedo. Mis dedos se flexionaron con una lentitud exasperante, como si estuvieran sumergidos en miel espesa. Un temblor recorrió mi brazo, y mi muñeca se levantó apenas 1 centímetro de la sábana. Elena lo notó. «¡Mira eso! Estás más fuerte cada día», exclamó, su sonrisa radiante. Mi corazón se encogió. No era fuerza lo que intentaba mostrar, era desesperación. Mis ojos, fijos en los suyos, rogaban, suplicaban. Quería que viera más allá de los movimientos superficiales, que leyera el terror en mis pupilas dilatadas. Ella, sin embargo, solo veía el progreso médico. «Voy a avisarle al doctor Guzmán. Se pondrá muy contento», dijo, y esa frase, lejos de tranquilizarme, me heló la sangre. El nombre de Guzmán se había convertido en un presagio, en la antesala de una nueva fase de mi tormento. El solo pensamiento de su regreso provocaba un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío de la anticipación, la certeza de que su mirada volvería a posarse en mí, no con preocupación, sino con esa curiosidad insaciable que me convertía en un mero objeto de estudio. El tiempo se estiró, cada segundo una eternidad. Escuchaba los pasos en el pasillo, cada uno un posible anuncio de su llegada. Mi mente, que ahora operaba con una claridad aterradora, repasaba cada interacción, cada gesto, cada palabra de Guzmán. La frialdad de su toque, el brillo en sus ojos al susurrar extraordinario, el cuaderno oscuro. Todo encajaba en un patrón macabro. No había sido un accidente. Mi aneurisma, mi estado catatónico, mi despertar consciente bajo su vigilancia, eran variables en una ecuación que solo él conocía. Yo era el experimento y la UCI mi jaula de observación. La impotencia era un peso insoportable, aplastando mi pecho, robándome el aliento. Quería gritar, pero solo salía un jadeo ronco. Quería correr, pero estaba anclado a la cama, a los tubos, a la sedación que aún me mantenía prisionero de mi propio cuerpo. La imagen de Guzmán, el coleccionista de anomalías, el arquitecto de mi prisión, se cernía sobre mí, incluso en su ausencia. Sabía que se acercaba. Podía sentirlo en el aire, en el tic-tac monótono de los monitores, en la silenciosa conspiración del hospital. Elena se alejó, y cada uno de sus pasos resonó como una cuenta regresiva en el silencio de la unidad. El corredor se hizo eco de su voz amortiguada, pronunciando el nombre que ahora me aterraba. Y entonces lo vi. La silueta alta y delgada apareció en el umbral. Una sombra familiar, pero ahora distorsionada por mi miedo. Guzmán. Sus ojos, como siempre, me buscaron de inmediato, ignorando a Elena por un instante. Una punzada de escalofrío me recorrió. Ella le sonrió, ajena a la tormenta que se desataba en mí. «Doctor, Diego ha progresado muchísimo», le dijo. Él asintió lentamente, su mirada fija en mí, y yo sentí cómo mi alma se encogía. Se acercó a la cama, y el aire a su alrededor pareció volverse más denso, más cargado. Su mano, fría, se posó en mi muñeca, sintiendo mi pulso con una concentración que me pareció más científica que médica. «Extraordinario», repitió, y esta vez el susurro fue solo para mí. Un eco helado que confirmaba mis peores temores. Guzmán sonrió, una mueca fina que no alcanzó sus ojos, y se volvió hacia Elena. «Su respuesta motora está mejorando notablemente, enfermera. Necesitamos ajustar la medicación. Y creo que ya es hora de que comencemos con las pruebas de estimulación cognitiva. Quiero ver
¿Hasta dónde llega su recuperación? La palabra recuperación sonó en sus labios como una burla, un código que solo yo descifraba. Elena asintió, visiblemente complacida, anotando en su libreta con una eficiencia que me desesperaba. Claro, doctor. ¿Preparo los equipos para mañana? Guzmán asintió, su mirada volviendo a mí, una chispa de anticipación macabra brillando en sus pupilas. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral. Mañana. Ese era el nuevo plazo, el inicio de la siguiente fase de su retorcido juego. Mis ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, la impotencia ahogándome. No había escapatoria. Él lo sabía, y yo también. La UCI no era un lugar de sanación, era el laboratorio personal de Guzmán, y yo, su espécimen más fascinante. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Esta era mi nueva realidad, un prisionero consciente en mi propio cuerpo, a merced de un monstruo con bata blanca. El silencio de la habitación, roto solo por el pitido constante de los monitores, se convirtió en el eco de mi condena.